Hoy vamos a estar hablando acerca de la integridad. Y dice en el libro de Job, capítulo 1, versos del 1 al 5, lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 armas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. Jod, ¿verdad? Acabamos de saber quién era Jod, era un hombre íntegro. Amén. No solamente los hombres reconocían eso, sino que Dios mismo lo reconoció, porque precisamente toda la problemática inicia cuando los hijos de Dios van y se presentan delante de Él, y dentro de ellos allá apareció Satanás, porque Él lo podía hacer antes de que Jesucristo le venciera en la cruz. Amén. Y Dios, conociendo las ganas que le tenía Satanás a Job, le dijo: ¿no has considerado? Le dijo: ¿de dónde vienes? No, yo vengo de rodear la tierra. Y Dios, sabiendo el deseo que tenía Satanás de destruirlo, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que cómo es? Recto, íntegro y apartado del mal. Y ahí empieza la situación en donde Dios permitió que Job prácticamente lo perdiera todo, su familia, sus pertenencias, su salud, amén. Su esposa prácticamente lo abandonó, amén. Sin embargo, nosotros vemos a través de la Biblia, de la vida de Job, aquello que me motiva a hablar hoy, y es, diga conmigo, la integridad. Amén. ¿Por qué razón? Porque Job siguió siendo la misma persona a pesar de las circunstancias tan graves en las cuales vivió. Es decir, cuando nosotros hablamos de una persona íntegra, estamos hablando de una persona que no cambia su manera de proceder, a pesar de que las situaciones sean las situaciones más difíciles. Amén. Por eso dice una persona recta. La palabra perfecto significa una persona entera, íntegra. Amén. Que no está partido. Amén. Que siempre se espera de él que actúe siempre de la misma manera. Amén. Y interesante porque pues Job vivió más o menos en la época de Abraham, un poquito después. Con ello lo que estoy diciendo es que esta historia sucedió, o este hecho sucedió mucho antes de que Israel se convirtiera en la gran nación y Dios diera la ley a los hombres. Amén. Sin embargo, ¿de dónde salió un hombre perfecto? Amén. Y no es el único que nombra la Biblia. De hecho, cuando usted revisa las Escrituras, se va a dar cuenta que en la Biblia hay 3 personas a las cuales Dios le atribuye, digamos, una santidad muy elevada. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Noé, Job y Daniel. Por allá en el libro de Ezequiel dice que Dios va a destruir al pueblo de Israel por causa del pecado, porque ya no los tolera más. Y dice Ezequiel que aunque se presente delante de Dios Noé, Job y Daniel, Él no los va a escuchar. Es decir, Dios los tenía en un lugar muy especial en las Escrituras. Amén. Ahora, no existía la Biblia, la ley de Dios no había sido dada. Fuera de eso, muy seguramente Job es un semita. Semita significa que es un descendiente de Sem. Amén. Pero no hace parte, digamos, de la línea de donde vino el Cristo, que es la línea de Abraham. ¿Por qué yo digo ello? Aunque no en muchos libros se encuentran, pero yo le atribuyo de que él hace parte de la descendencia de Adán, que es
uno, dos, tres, el quinto hijo de Seth, porque el primer hijo de Aram fue Uz. Amén. Y las naciones anteriores tomaban el nombre del patriarca. Amén. Entonces no hacía parte de la línea abrahámica, es decir, no fue Abraham, Isaac, Jacob. No, fue un hombre, como dice la escritura, Dios levanta a Abraham aún de las piedras. ¿Qué acaba de decir? Que Dios puede levantar a Abraham aún de las piedras. Miren la obra que puede hacer Dios en una persona. ¿Y cuántos saben que lo que Dios hizo con estos hombres lo puede hacer con cada uno de nosotros? Amén. Y si algo que en este momento el mundo está carente es precisamente de personas íntegras. Por donde nosotros andamos vemos deshonestidad, vemos maldad. Tanto que hoy en día cuando una persona resulta honesta lo premian. Si vos te encontrás una billetera y decís, bueno, esta billetera no es mía y vas a ir a entregar, cuando vos la entregás a esa persona, por dicho, usted es una maravilla, ¿sí? Porque no se encuentran muchas personas honestas. Ahora, si no se encuentran muchas personas honestas, menos personas íntegras. Se dice de un hombre que estando en un restaurante con una dama, quizá por equivocación dejaron algo de mucho valor allí donde estaba y él terminó con eso. Entonces la dama le decía a él que se quedaran con aquello que habían encontrado, pero él por qué le decía no, es necesario que sepamos quién es el dueño, y parece que eso que se perdió hacia el dueño tenía que ver con los medios de comunicación, porque inmediatamente se dio cuenta por los medios de comunicación quién era el dueño. Entonces fue a entregarlo, aquello que se encontró. Entonces, claro, cuando fue a entregar sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué hicieron? Esto es para anunciarlo, todavía hay gente honesta en este mundo. Pero extrañamente, ese hombre no permitió que lo sacaran por las pantallas de la televisión y que le anunciaran por Radio Eco ni por... ¿Qué emisora es la que más se escucha? Caracol, bueno, ¿sí? Publicidad no pagada. Sí, extrañamente él no quiso eso. Entonces, como porfiaban tanto con él, a él le tocó que decir la verdad. Y le tocó que decir, mire, por favor, yo les pido no me hagan ese mal. Pero ¿y por qué soy una persona tan honesta? No, es que la mujer con la que yo andaba ese día no era mi esposa. Es una buena manera de que nosotros podamos entender la diferencia entre lo que puede ser una persona honesta y lo que puede ser una persona íntegra. Amén. De otra manera, lo que estamos diciendo es que el ser humano sin Dios, pues digamos que tiene unas normas de conducta. Amén. Y la sociedad tiene unas normas de conducta. De hecho, yo creo que para los tiempos en que yo conocí al Señor, el andar con la fulana o con muchas mujeres, eso no era una cosa mala. No, vos eras un pendejo. ¿Sí? Y habían personas que eran excelentes trabajadores, eran excelentes padres, pero eran falderos, eran mujeriegos. Amén. ¿Por qué? Porque dentro de su norma de conducta para ellos, pues eso no estaba mal. Amén. Entonces estoy hablando de algo, hermano, que si algo que el mundo necesita en este momento es encontrar personas íntegras. ¿Qué necesita el mundo? Íntegras. Ahora otro aspecto de Job. Mire, Job no era un sacerdote. No dice por ningún lado que Job fuera un sacerdote. No dice por ningún lado que Job fuera un profeta. Y aunque fue un hombre que, debido a la autoridad que Dios puso en él, porque Dios lo rodeó, era un hombre lleno de sabiduría, tanto que cuando él hablaba, las personas le escuchaban. Es decir, una persona que era respetado. Amén. No por ello podemos decir que él fuese un gobernante o un político. No,
la idea del Espíritu de Dios al permitir que este libro quedara allí es sencillamente presentarnos a un hombre común y corriente que a través de la fe pudo influenciar el mundo antiguo. ¿Qué hizo él? A través de la fe pudo influenciar el mundo antiguo, ¿verdad? Nuestra sociedad actual clama por personas honestas y son tan escasas, entonces, que cuando se encuentran son noticias, como acaba precisamente de explicar. Amén. Entonces, cada ser humano tiene una de conducta. Amén. Y la sociedad tiene unas normas de conducta. De hecho, yo creo que para los tiempos en que yo conocí al Señor, el andar con la fulana o con muchas mujeres, eso no era una cosa mala. No, vos eras un pendejo. ¿Sí? Y habían personas que eran excelentes trabajadores, eran excelentes padres, pero eran falderos, eran mujeriegos. Amén. ¿Por qué? Porque dentro de su norma de conducta para ellos, pues eso no estaba mal. Amén. Entonces estoy hablando de algo, hermano, que si algo que el mundo necesita en este momento es encontrar personas íntegras. ¿Qué necesita el mundo? Íntegras. Ahora otro aspecto de Job. Mire, Job no era un sacerdote. No dice por ningún lado que Job fuera un sacerdote. No dice por ningún lado que Job fuera un profeta. Y aunque fue un hombre que, debido a la autoridad que Dios puso en él, porque Dios lo rodeó, era un hombre lleno de sabiduría, tanto que cuando él hablaba, las personas le escuchaban. Es decir, una persona que era respetado. Amén. No por ello podemos decir que él fuese un gobernante o un político. No, la idea del Espíritu de Dios al permitir que este libro quedara allí es sencillamente presentarnos a un hombre común y corriente que a través de la fe pudo influenciar el mundo antiguo. ¿Qué hizo él? A través de la fe pudo influenciar el mundo antiguo, ¿verdad? Nuestra sociedad actual clama por personas honestas y son tan escasas, entonces, que cuando se encuentran son noticias, como acaba precisamente de explicar. Amén. Entonces, cada ser humano tiene una medida diferente para sus actos. Cada sociedad se inventa sus propias reglas. Nosotros podemos percibir eso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En la Biblia nosotros podemos tener también aquella experiencia que tuvo aquel joven rico con el Señor. ¿Se acuerda aquel joven rico que le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: pues hombre, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Le dijo casi todos los mandamientos de la ley de Dios, excepto uno. ¿Cuál fue ese? Le dijo: mira, si tú quieres en verdad ser, diga conmigo, perfecto. ¿Qué le dijo? Entonces le digo: si tú eres una persona honesta, tú eres una persona fiel con tus padres, si eres un esposo, tú puedes ser una persona honesta con tu... Pero si tú quieres ser una persona íntegra, amén, anda, coge todo lo que tú tienes y dalo a quién, a los pobres, y después de esto ven y sígueme. ¿Qué hizo aquel? Diga conmigo, porque lo que verdaderamente le cuesta a uno es ser una persona íntegra. Eso es lo que verdaderamente cuesta. Ser una persona ¿qué? Íntegra. Amén. Porque el camino de la integridad es el camino de la perfección. Y el camino de la perfección no es otra cosa en la Biblia que el camino de la cruz. Amén. Entonces, rogamos a Dios para que cada día se levante más y más en esta generación personas que íntegras. Amén. Cuando los discípulos escucharon a propósito lo que Jesús dijo: ¿quién pues podrá ser salvo?
leyeron los discípulos a Jesús. Entonces, si la cosa es así, entonces ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre, ciertamente para Dios es posible. Amén. A eso entonces de tener una medida le llama la Biblia rectitud, ser recto. ¿Cuánto es una persona recta? Una persona recta es una persona que siempre va por el camino que es. No se aparta ni a la izquierda ni se aparta a la derecha. El ir por ese camino, y que no es un camino que nos lo da la sociedad, que nos dan la ética y los valores impartidos por las diferentes culturas, sino de dónde viene ese camino, de Dios. Amén. Y a ese camino la Biblia también le llama camino de santidad. ¿De qué? Camino de santidad. O sea que el camino de santidad exige, diga conmigo, integridad en las personas. ¿Qué exige? Entonces diga conmigo, el ser un cristiano exige integridad. Oigan esto. Oigan, niña, que usted está allí. El ser una cristiana, ¿qué te exige? Ser una persona íntegra. Amén. Ser una persona íntegra. No es solamente ser amable con tus amigas y con tus profesores. No solamente hacer las tareas. No solamente llegar a tiempo a tu trabajo. No es solamente no chatear en el trabajo, sino trabajar. Porque para eso te pagan. No, la integridad abarca al ser total. ¿Qué abarca? Al ser total. Una buena manera. Ahora, una persona íntegra en la Biblia, en resumidas cuentas, es una persona buena. Diga conmigo, una persona buena. ¿Cómo es? Una persona buena. Digo, una persona íntegra nunca va a permitir que ni siquiera un mal pensamiento se le aposente en su cabeza. Oiga esto. O sea que cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo, cualquiera que mire a una mujer para desearla en su corazón ya adulteró con ella. Lo que está diciendo es, yo vengo es por una iglesia íntegra. Amén. Yo vengo a poner en orden lo que es la fe en Dios. Porque la fe en Dios en los tiempos de Jesús era una fe fariseica, ¿verdad? Cada uno la vivía como quería. Pero eso sí, le mostraba a los demás lo mejor que le podía mostrar, pero como algo que escribía yo acá, y dije no lo voy a escribir porque no quiero que me pase. Toda persona que no ande en el temor de Dios tiene un lado oscuro y un lado blanco. Amén. Es de donde pasa. Amén. Toda persona que no ande en el temor de Dios tiene en su vida un lado oscuro y tiene en su vida un lado blanco. Amén. Yo quiero por favor que leamos el Salmo 25:8. Mira lo que dice el Salmo 8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amén. Y ahí precisamente extraía aquellos dos conceptos que ahora decía. Número uno, que un hombre íntegro no alberga un malo, ni siquiera un mal pensamiento. Amén. Una persona íntegra no queda callado ante la maldad. Dice que Dios es bueno porque Él le enseña a las personas que andan perdidas el camino.
Yo no soy íntegro, amén, cuando alrededor mío están las tinieblas y yo me quedo callado, amén. Entonces, el ser íntegro, amén, tiene que ver precisamente con poder mostrarle de alguna manera al mundo lo que es ser un hijo de Dios, amén. Que las personas puedan tener de alguna manera un espejo, puedan tener de alguna manera una forma de ver lo que es verdaderamente el camino de la verdad y de la rectitud, amén. Toda persona que no es íntegro, como decía ahora, tiene un lado oscuro y un lado blanco, amén. Para explicarles esto voy a hablar un poquito de un libro que se escribió al principio de la cristiandad, que teológicamente no es muy bueno, pero que nos sirve a nosotros. Se llama el libro de Hermas, lo escribió el pastor Hermas. Y Hermas era un esclavo por allá en los primeros años de la cristiandad, pero tenía muchos problemas de conciencia. Hermas parece que tenía problemas en cuanto a su relación con su esposa, con sus hijos, como que había manejado mal los asuntos del dinero. Y todo el libro se desarrolla porque en una ocasión va a Hermas y ve a una mujer muy bonita. Y cuando la mira, él dice para sí: uy, qué mujer tan hermosa. Esa es la mujer que yo quiero para mí. Y el tipo siguió. Entonces, Dios permitió que él tuviera unas visiones. Y en esas visiones vio a la misma mujer que él había visto por allá y que la había deseado, ¿verdad?, en su corazón. Entonces es la mujer la que le dice a él, o le reprocha a él, que por causa de él era que ella ahora estaba ya delante de Dios. Y le decía: pero ¿y por qué? ¿Yo qué he hecho? Y le decía: Hermas, tú me miraste a mí con un mal deseo, con un mal pensamiento, siéndote una persona casada. Y ahí se desarrolla toda la trama. Y en la trama de ese libro, al final, Dios le hace ver a él a través de unas revelaciones de que la razón por la cual su corazón en un momento dado había sido tentado y se estaba yendo era porque en su familia había pecado y él era una persona que estaba callado. Y entonces Dios le decía a él que el pecado termina por carcomer todo, termina por ensuciarnos a todos, amén. Y que era necesario que él reprendiera el pecado que había alrededor de su familia. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque, iglesia, ser íntegro, para uno seguir este camino de la santidad, verdaderamente tuvo que haber adoptado una decisión de vida algunos dicen muy radical. ¿Sabes, Carlitos, que yo pensaba eso? Pero no se trata de tomar decisiones radicales. Se trata sencillamente de que una persona que toma una decisión de vida de esa naturaleza es una persona que ha sido altamente influenciada por Dios. ¿Qué acabo de decir? Una persona altamente influenciada por Dios. No hay otra manera de caminar por ese camino de perfección y de integridad. Amén. No hay otra manera. Job entonces era un hombre, además, dice la Biblia, de ser una persona recta, también era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Esa palabra temor de Dios, a veces nosotros la malinterpretamos y creemos que es miedo. Hay muchas personas que le tienen miedo a Dios, ¿no? Sí, hay personas que le tienen miedo a Dios. Pero el temor en la Biblia es mucho más que eso. El temor en la Biblia es el reconocimiento del poder y la grandeza. ¿Qué es el temor en la Biblia? El reconocimiento del poder y la grandeza y en general
de la condición de una persona, pues tratando de Dios, es decir, de yo reconocerle a Dios lo que es Él. Amén. Ese reconocimiento de la grandeza, del poder de Dios, de la santidad de Dios, hace que el ser humano se humille y se vuelva sumiso delante de ¿quién? Delante de Dios. Amén. Entonces uno no se vuelve íntegro de la noche a la mañana, ni por voluntad propia. Amén. El camino de la integridad, amén, solamente se puede dar cuando nosotros decidimos caminar mirando a quién, a Dios, contemplando la grandeza de Dios, amén, teniendo en cuenta la santidad de Dios todos los días de nuestra vida, amén. No hay otra manera en que nosotros podamos llegar a hacerlo, amén. La sociedad está carente de esto. Uno sabe que valores se han enseñado. Uno le enseña valores a los hijos, ¿o no? ¿A ti te enseñaron valores? Sí. Hasta las normas de Carreño. A uno le enseñan en la universidad ética. A uno normas le enseñan a uno por todo lado. Amén. Pero el enseñar normas y leyes en sí, pues nos ha demostrado que de nada sirve. El aprender leyes, valores, normas, no hagas esto, no hagas aquello, no le da al ser humano esa capacidad o ese poder de convertirse en una persona íntegra. Amén. En otras palabras, tenemos que cambiar de alguna manera la metodología de enseñar. Miren ustedes que mientras la Biblia dice, pueblo mío, ustedes me necesitan a mí, el mundo dice, nosotros no te necesitamos a ti, nosotros podemos hacer esto. Yo puedo enseñarle a mi hijo a respetar, yo le puedo enseñar a mi hijo a hacer esto, a hacer aquello, a hacer aquello. Pero ¿por qué eso no va a servir absolutamente de nada? Porque el mismo hijo al cual tú le digas que mentir es malo, en algún momento de tu vida tú lo vas a ver mentir. En otras palabras, va a llegar un momento donde las personas no le van a encontrar sentido a aquello de los valores. Amén. Por eso cuando nosotros llevamos la vida cristiana solamente mirando la ley, no hagas esto, no hagas aquello, no robes, no mates, no engañes, no seas esto, no seas aquello, llega un momento en donde no le encontramos sentido a esto. ¿Por qué razón? Porque vemos que somos igualitos ¿a quién? A las demás religiones. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En este momento de la historia de la humanidad, la cristiandad no difiere mucho de las demás religiones. Por eso la gente dice, pues hoy en día es lo mismo ser católico, testigos de Jehová, musulmán, lo que sea. Hoy en día todo es absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia. Amén. ¿Cómo sembrar esto? Job fue un hombre, como yo le decía ahora, vivió sin la Biblia. Pienso, no hay documentación, pero considero que no hacía parte de la generación de Abraham, porque siendo un hombre tan justo, mínimo debería estar en la generación de Abraham, ¿verdad? No está. Si era generación de Sem, sin embargo, siendo un ciudadano común y corriente, vivió en el temor de Dios, y la Biblia lo presenta a él como una persona verdaderamente que íntegra. ¿Cómo hizo esto? Muy sencillo. Job vivió contemplando a Dios todos los días de su vida. ¿Cómo? Contemplando a Dios. No habían libros, pero entonces la Biblia dice que Dios revela su eterno poder y deidad a través de las cosas hechas. ¿Sí? Eso de que el mundo surgió de una explosión y de la famosa evolución, eso es nuevo. Los antiguos absolutamente todos sabían
que había un Dios que había creado los cielos y la tierra. Entonces cuando Job levantaba sus ojos para contemplar los astros, no era para adorar a los astros ni para preguntarle a los astros si se podía ganar la lotería mañana o no. Cuando Job levantaba sus ojos al cielo para ver la luna, amén, no era para adorar los signos del zodiaco. Él lo dice: Señor, si yo en algún momento levanté mis ojos para contemplar los signos del zodiaco, entonces, Señor, que mis hijos merezcan lo que recibieron y que yo haya recibido todo lo que me está sucediendo justo pago, pero yo no hice eso, Dios. Cuando yo levantaba mis ojos, los levantaba para maravillarme de tu creación. Amén. ¿Cómo sembrar temor de Dios en los hijos? La Biblia dice que nosotros tenemos que sembrar el conocimiento de Dios en los muchachos desde pequeñitos, porque eso da la posibilidad que aunque fueren viejos, no se apartarán de Él. Los niños no entienden mucho de teología, de la teología de la redención, del pecado, de la justificación. Ellos no entienden eso. Amén. Pero a los niños sí les queda muy fácil aprender a levantarse todos los días a contemplar la creación y a entender que es Dios el dador de la vida. Amén. El mundo necesita contemplar ¿a quién? A Dios. Amén. El mundo necesita volver sus ojos ¿a quién? A Jesucristo. Amén. No a la enseñanza de los valores. A uno le enseñan valores por todos lados. A usted le enseñan valores en la escuela, en la casa, en la universidad. Amén. Hasta donde usted vive, los vecinos le dicen: vea, usted no puede tirar la basura, y eso es respeto, eso es valores. Todo el mundo le habla de valores. Pero ¿y qué pasa? Que la sociedad no cambia. Sencillamente, diga conmigo, ausencia de Dios en el corazón del ser humano. No es otra cosa. Diga conmigo, ¿qué es? Ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Porque necesitamos que el mundo, y necesitamos que esta generación, que esta cristiandad actual aprenda el temor de Dios. ¿Qué necesitan? La Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Dios los seres humanos nos apartamos del mal. ¿Con qué es? Con el temor de Dios. Diga conmigo, no es conociendo la ley de Dios solamente. Diga conmigo, con el temor de Dios. Ahora veamos que el temor de Dios no surge de la noche a la mañana. El temor de Dios llega a mi corazón debido a que constantemente estoy contemplando ¿a quién? A Dios, reconociéndole su grandeza, reconociéndolo a Él como persona, sublime, alto, amén, que hace que yo termine postrado y arrodillado delante de ¿quién? Delante de Dios. Amén. Diga conmigo, la iglesia no necesita tantos sermones y tantos seminarios. Por donde usted va, encuentra personas dando sermones, dando seminarios por todo lado. Amén. Pero las personas salen de esos seminarios y escuchar esos sermones. ¿Cómo? Igualito. ¿Por qué razón? Porque se llenó fue de conocimiento. Amén. Pero cuando sale, amén, como no ha quebrantado su alma delante de Dios, deja a Dios de lado. Amén. ¿A qué sale? Igualito sale a dejar a Dios de lado. Tuvo un excelente culto. Tuvo una convención extraordinaria. Hubo un mover del Espíritu Santo extraordinario. Pero una vida transformada, no. ¿Por qué? Porque la única manera en que el ser humano es cambiado y es transformado es cuando tomamos la decisión de caminar ¿con quién? Con Dios. ¿Cuántos hemos decidido caminar con Dios? Amén. Yo quiero por favor que leamos el libro de Isaías capítulo 40.
que habla del incomparable Dios de Israel. ¿Cómo hacer que el temor de Dios llegue al corazón nuestro? ¿Cómo sembrar el temor de Dios en nosotros y en nuestros hijos? El libro de Isaías capítulo 40 precisamente habla del temor de Dios. Vamos a leerlo desde el verso 21 en adelante. En su casa lo lee todo. ¿Lo tienen? Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Oiga, mire lo que está diciendo. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido paz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haré semejante o me compararé? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Y dice el verso 27, por favor, ¿qué dice? Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desmaya ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿De quién le están hablando? De una persona. Amén. Ahí no le están hablando de valores. Ahí le están hablando de quién? De una persona. De una persona a la cual el mundo debe escuchar. Amén. De una persona que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Amén. Eso es reconocer a quién. A Dios. Cuando yo leo la Biblia, amén, y veo la santidad de Jesús, veo como Él voluntariamente, siendo santo y siendo justo, se entrega en la cruz por mí, un pecador. A mí eso, diga conmigo, a mí eso hace que me vuelva sumiso delante de Él, que agache mi cabeza, que me vuelva manso delante de Él. Amén. No es diciéndome, usted tiene que amar a sus semejantes, usted tiene que perdonar a los que le hacen daño, no robes, no mates, no hables de las demás personas. Eso sirve, pero siempre y cuando el temor de Dios, de la persona misma de Dios, ¿verdad?, sea quien. Cuando digo la persona misma de Dios, es el conocimiento que tengo en mi corazón acerca de Dios, que influye en mi vida. Antes, eso no sirve absolutamente de qué. ¿De qué sirve eso? Eso no sirve absolutamente de nada. Amén. ¿Cómo lo logramos entonces? Diga conmigo, quizá vamos a tener que cambiar un poco la manera de enseñar, ¿verdad? Quizá vamos a tener que meditar un poco en la manera de caminar.
yo le pido a Dios que en verdad, con su poder y con su fuerza, nos permita tener presente todas estas palabras que Dios nos está hablando hoy. Amén. Que sepamos que hay un camino y que hay una línea, pero que esa línea la ha trazado ¿quién? Dios. Amén. Y que por esa línea nosotros debemos ¿de qué? De caminar. Amén. Dios le dice a Abraham, dice la Biblia, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Solo cuando hay una decisión de vida, de cuidar, de hacer lo que conviene, vemos el camino de ¿qué? De la integridad. Amén. Y termino sencillamente diciendo lo siguiente: una cosa es saber cosas acerca de Dios, otra es conocer a Dios. ¿Qué acaba de decir? Una cosa es saber cosas acerca de Dios, otra es conocer ¿a quién? A Dios. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Job era un hombre apartado del mal porque conocía a Dios por fe, como nosotros, sin haberlo ¿qué? Visto. ¿Cómo lo hizo? Sencillamente por las enseñanzas recibidas de los antiguos, porque levantaba su mirada al cielo, no a contemplar los astros, sino a buscar a quien lo hizo todo. Amén. Atribuyéndole a Dios, Dios dijo, cuando lo perdió absolutamente todo, y la mujer le dijo: ¿por qué no blasfemas contra Dios y muérete? Y dijo: como una mujer impía has hablado. ¿Cómo habría yo de blasfemar a Dios por el que ahora estoy recibiendo lo malo, sabiendo que también de Él he recibido lo bueno? Amén. Cuando uno sabe que todo lo que uno es, todo lo que uno hace, bueno o malo, ¿qué acaba de decir? Una cosa es saber cosas acerca de Dios, otra es conocer ¿a quién? A Dios. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Job era un hombre apartado del mal porque conocía a Dios por fe, como nosotros, sin haberlo ¿qué? Visto.